Muy buenas tardes, amigos y seguidores del Inter-American Institute for Democracy. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones externas. Para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida al foro El Proceso Constituyente en Chile. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, Ricardo Israel, miembro de la Junta Directiva, Luis Bertrán Guerra, miembro también de la Junta Directiva, nuestro invitado especial Gustavo Kovacevic y nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a cubrir hoy el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida a cargo de nuestro presidente Tomás Regalado y tendremos exposiciones de Ricardo Israel, Isabel Pla, Nicolás Monkeberg, Luis Bertrán Guerra, Pedro Cateriano, Gustavo Kovacevic, Carlos Corax, Osvaldo Hurtado, y las conclusiones estarán a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Cada panelista tendrá 5 minutos para hacer su presentación. Al final del minuto número 4 les indicaré que resta un minuto para redondear. El tema que hoy nos reúne es de gran significación para América Latina, porque se trata de identificar el impacto que tendrá sobre el desarrollo de una de las democracias más estables de la región, el texto constitucional elaborado por la Asamblea Constituyente, elegida el año pasado con el mandato de elaborar un nuevo proyecto constitucional en Chile. A partir del fin de la década de los años 80, América Latina inició un periodo que ya dura 30 años de modificaciones a los textos constitucionales. En el proceso han cambiado los textos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. En cada ocasión, la fundamentación para los cambios era la necesidad de dar cabida a colectivos emergentes y despojar a la sociedad civil de la chaqueta de fuerza antidemocrática que impedía su desarrollo en la dimensión de las libertades y en la prosperidad económica. 30 años después, la región está llena de textos constitucionales que han aumentado el poder del Estado, restringido las libertades de la sociedad civil y ofrecido un conjunto de panaceas que los presupuestos públicos son incapaces de proveer. El texto que será sometido a la consideración del pueblo chileno el 4 de septiembre de este año llena el formato ancestral latinoamericano. No es un texto constitucional, sino un complejo reglamento en el que el ciudadano debe someterse a un control intrusivo y paralizante del Estado. Y al igual que en el pasado, crea un conjunto de figuras jurídicas institucionales y de personería que es muy difícil, por no decir imposible, sufragar con los impuestos que se pagan en Chile. Por último, al igual que todos los textos constitucionales de América Latina, este es un texto punitivo, olvidando que al ser humano que todos los seres humanos se mueven es por incentivos. En fin, el texto es más de lo mismo, un desastre que dura ya en la región 500 años. De allí que surja el interrogante si uno de los pueblos más educados y de mayor visión global del continente abrazará la propuesta de la Asamblea Constituyente o preferirá perseguir el desarrollo por otros derroteros. Nuestros distinguidos expositores nos aclararán este interrogante. Sin más, le voy a pedir a nuestro presidente Tomás Regalado que inicie el foro con sus palabras de apertura. Muchísimas gracias a Beatrice. Muy buenas tardes desde Miami. Le damos la bienvenida a este foro. Componentes que, como Beatrice estaba mencionando, aportarán los argumentos que esperamos que los hermanos chilenos usen el próximo septiembre, que van a aprender con estos argumentos a distinguir entre la razón y el rencor a la hora de votar. La misión de este instituto es muy clara, está escrita
aquí, y es que la democracia funciona, que la libertad promueve el mejoramiento de la sociedad y que la libre expresión permite que se discuten todas las opciones. Para este instituto, Chile importa, porque el mundo ha dejado de ser ancho y grande. Y lo que ocurra en Chile, un país que tanto admiramos, nos impactará a todos. Por lo tanto, nos sentimos muy honrados en darle la bienvenida a todos estos extraordinarios ponentes que se presentarán hoy en este foro. Buenas tardes. Muchas gracias, don Tomás. Voy a darle el derecho de palabra para iniciar las exposiciones a Ricardo Israel. Ricardo Israel es miembro de nuestra Junta Directiva, es licenciado en Derecho por la Universidad de Chile en 1972, fue investigador en la Universidad de Pittsburgh, profesor de la Universidad de Essex y también trabajó en los Estados Unidos como profesor visitante Fulbright en el estado de Massachusetts. Adelante, don Ricardo. Muchas gracias. Rara vez he estado tan seguro en una decisión como el 4 de septiembre votar rechazo. Estoy tan convencido como el año 1988, cuando en otro plebiscito tan importante como este, los chilenos le dijeron que no al general Pinochet. Entonces, como ahora, había buscando imponer un modelo cultural, político y económico que tenía como programa no una constitución propiamente tal, sino la imposición de un modelo por un sector político al resto de la sociedad. Había el deseo de refundar el país y cambiar fundamentalmente esa construcción histórica de 2 siglos llamada Chile. Y la verdad es que todo es reformable y es parte del debate, menos lo que he descrito. Esta filosofía refundacional, que es una mezcla curiosa entre una visión totalmente experimental, ya que hay disposiciones que no están en ninguna otra constitución, ni en la historia de Chile, ni en otras partes. Es una disposición que cambia totalmente la forma de entender, refundando al país y conduciendo probablemente al separatismo. De lo que tengo dudas es si el rechazo puede ganar por la concatenación de cambios culturales en el país y también de esto que es tan atractivo electoralmente como los derechos. No es arreglable y para ganar no hay que inventar la rueda. Está el triunfo que hubo en 1988 y para ello, ¿qué falta? La verdad es que todo. Falta emoción, falta una mística, falta un mando unificado, una dirección y unidad de lo que hoy día se carece. No es lo mismo de partida aprobar que rechazar. Si se aprueba, es muy difícil que los ganadores quieran cambiar algo, además que hay en las disposiciones transitorias una situación en la cual es tan apretado la obligación de producir leyes para este cambio refundacional de Chile que va a ser virtualmente imposible hacer algo. Pero, por sobre todo, Chile necesita ofrecer la cooperación en vez de la confrontación. Un pacto por Chile que recupere la democracia de los acuerdos. Un Estado que al mismo tiempo recupere la sensatez en el sentido que las propuestas tienen que ser gradual y es tan fundamental como ello que no se tuerza en la tradición latinoamericana de cambiar las reglas del punto camino. Aquí no hay otra cosa que aprobar o rechazar. No hay una tercera vía. No pueden los partidos políticos llegar y modificar las reglas del juego. Hay que respetar la ley y volver a las normas constitucionales para defender principios que se han perdido en el país. Recordemos que la transición tan vilipendiada también fue fundamentalmente valiente en la defensa de la democracia.
No hay que recordar que se eliminó y se le ganó a dos movimientos terroristas que venían de la dictadura, el Manuel Rodríguez y el Lautaro, sin violar los derechos humanos de nadie dentro de la ley. Y sobre todo, debe haber claridad y transparencia que abundó en el plebiscito anterior sobre lo que hay que esperar el día siguiente. No introducir incertidumbre. En Chile existe democracia y todavía la república. El problema es definir si se van o no a estar en la Constitución. Estoy absolutamente convencido que Chile deja de ser el mismo como lo hubiera dejado el año 88 con esta propuesta absolutamente experimental. No hay evidencia que no se le puede cambiar ahora y después que voten la pregunta a los que ya votaron. El camino pasa por una propuesta, por un acuerdo político y una vez que llegue el rechazo, que el Congreso recupere sus atribuciones constitucionales que por lo demás nunca la ha perdido para hacer las modificaciones que se esperan del país, pero hecha que en el sentido que para llegar a una sociedad de bienestar hay que producir las ideas a las cuales al país ya le llegó su minuto y que han sido resistidas históricamente como la descentralización y la regionalización del país. No la que ha sido propuesta en la Constitución, sino la que se puede imponer gradualmente. Y reitero mis dudas que se pueda ganar por esta confabulación que existe en torno a esta idea de realismo mágico que basta escribir un derecho para que éste automáticamente se manifieste. Y creo que una de las decisiones es que para ganar se necesita aquellos sectores que pueden marcar la diferencia. Y ellos están en los que alguna vez votaron por la concertación. En figuras como el presidente Lagos, siempre y cuando él tome un camino, ya sea por el apruebo y el rechazo. Y eso significa el mismo sacrificio que hizo la izquierda en el año 88. Se quedaron afuera y abajo. Eso mismo es exigible no de cualquier derecha. La derecha chilena, que existe una profunda desconfianza en torno al camino aquí propuesto. Y cualquier posibilidad de triunfo significa que esas figuras queden afuera como lo hizo la izquierda el año 1988. Los partidos no les corresponde cambiar las reglas del juego, no les corresponde introducir incertidumbre. No, lo que corresponde es tomar una decisión, que en el caso mío la tengo claro, que es hacia el rechazo de una propuesta en el cual se retrocede en democracia, en progreso, donde el país vuelve atrás en esta mezcla de refundación, de colonialidad y de una post-democracia, y aunque a uno debe repetir una y otra vez que el tema está en la decisión que se toma, y la decisión es el rechazo, siempre y cuando el 4 de septiembre, la elección más importante de la historia de Chile, se adopte este camino. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a darle la bienvenida a una mujer muy distinguida de Brasil, de Chile, doña Isabel Pla. Es una relacionalista pública y política. Es una destacadísima política de la nueva generación chilena, militante y actual vicepresidenta del partido Unión Demócrata Independiente. Desde el 11 de marzo del 2018 al 13 de marzo del 2020 fue la ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera Echenique. Tiene varias obras publicadas y es una de las influencers más destacadas de Chile. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por la invitación a este foro que toca uno de los temas, a nuestro juicio, más importantes para América Latina y para su democracia en las últimas décadas. Voy a partir con una breve referencia de contexto, porque me parece muy importante compartirlo con quienes no son chilenos y ven esto un poco más a la distancia.
¿Cómo llega Chile a esta situación? El desarrollo social y económico de nuestro país, que efectivamente fue excepcional en el mundo en los últimos 40 años y nos permitió pasar del país más pobre de Latinoamérica a uno de los países más ricos, es un progreso que no fue sentido como propio por muchos chilenos. A partir del 2010, justamente cuando la centroderecha llega por primera vez al gobierno con el presidente Sebastián Piñera y la centroizquierda pasa a la oposición, empieza un camino de polarización, el aumento de las expectativas, las demandas y las movilizaciones sociales. Y se instala desde entonces un clima de frustración en el país a pesar del progreso y del crecimiento económico. Luego, y esta es una autocrítica que me parece que no hemos hecho con la suficiente profundidad todavía, la centroderecha no comprendió que el modelo de desarrollo no se explica por sí mismo y que requiere de una narrativa y de algunos cambios. Y requiere también de una constante defensa no solo ante sus adversarios, sino también ante sus partidarios, porque nada le puede hacer peor, más daño a una economía liberal de mercado y a las libertades en general en democracia que la corrupción, las prácticas anticompetitivas y en general los abusos. La crisis en Chile alcanzó su máxima expresión durante el estallido social del 18 de octubre del 2019. Nicolás Monker y yo formábamos parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera, nos tocó vivir esa crisis ahí desde La Moneda y viendo las calles cómo se incendiaban con una violencia inédita en nuestra historia. En ese clima y en ese estado de polarización fue la izquierda radical y la izquierda que nunca había gobernado y nunca había estado dentro de la institucionalidad la que se apoderó de la explicación de la crisis. Y vino entonces en pleno estallido el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución como un camino institucional para superar una crisis, ¿verdad?, que había alcanzado niveles históricos. La centroderecha formó parte de ese acuerdo. La izquierda radical se marginó de ese acuerdo, con excepción del presidente Gabriel Boric, que en ese entonces era militante o dirigente de un partido pequeño del Frente Amplio, pero fue el único representante de ese sector de la izquierda radical que firmó el acuerdo. El resultado del plebiscito en octubre del 2020 fue de una abrumadora mayoría por el apruebo nueva constitución, casi un 80% de los electores se manifestaron por un cambio constitucional. Desde su instalación, la Convención Constitucional, en julio del año pasado, del año 2021, con una mayoría dominante de izquierda, dio todas las señales, tanto en la forma como en el fondo, de pretender no una constitución como la que se le había prometido a los chilenos en la campaña para elegir esa convención, para fortalecer la democracia, para asegurar la igualdad y poner fin a los abusos, y para un progreso social y económico inclusivo y que mirara un futuro en pleno desarrollo. El texto propuesto por la convención y respecto al cual nos vamos a expresar las chilenas y los chilenos el próximo 4 de septiembre implica, de hecho, como lo han dicho quienes me han precedido, un retroceso en libertades, en democracia, en progreso y también un retroceso en igualdad ante la ley. Solo algunos de los elementos, 2 o 3 elementos que son los que han causado mayor preocupación, aun cuando todo el texto define una constitución negligente para el país y de retroceso. Se define a Chile como un Estado plurinacional, o sea, Chile deja de ser una nación unitaria y pasa a ser un Estado con al menos 11 naciones, eso es algo que está totalmente fuera de nuestra tradición republicana. Fin del Poder Judicial tal como lo conocemos, de hecho, deja de llamarse Poder Judicial y pasa a llamarse Servicio de Justicia, o sea, un servicio más de los servicios que administra normalmente un gobierno. Y además se crean 2 sistemas de justicia, uno que ejercen los tribunales de justicia y otro que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas. Y creo que uno de los elementos que ha causado más preocupación en un sector importante del electorado y sobre todo en la clase media, un debilitamiento de la propiedad privada, con una norma que termina con el dominio para las familias que acceden a una vivienda social. Hoy día la vivienda social es de propiedad y es heredable, y lo reemplaza simplemente por el goce o tenencia. Y otra norma que reconoce el derecho a propiedad, pero que a continuación establece reglas de expropiación que la debilitan ostensiblemente. Aun cuando falta un mes y medio para el plebiscito, todas las encuestas ponen al rechazo varios puntos a distancia del apruebo. Encuestas que, entre paréntesis, creo que es importante tenerlo presente, fueron muy aceptadas con los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado. O sea, encuestas, ¿verdad?, que tienen altos estándares para realizar sus estudios. La última encuesta que conocimos pone a 15 puntos el rechazo por encima del apruebo.
se ha formado una mayoría social muy por encima de los sectores políticos en contra de un texto que los chilenos reciben mal, que está redactado por una convención que además alcanzó altos niveles de desconfianza hasta su disolución el 4 de julio pasado, y contra todo lo imaginado hace un año. Un sector de la centroizquierda ha cruzado la frontera histórica en Chile que divide a la derecha y a la izquierda. Y varias de sus destacadas figuras recientemente se han expresado formalmente por el rechazo. E incluso el presidente Lagos, aun cuando no ha señalado cómo va a votar, hace 2 semanas planteó a través de una carta sus reparos de fondo y dio a entender que en cualquier caso lo que se propone sería una constitución deficiente para Chile. Creo que es muy importante como una experiencia para el resto de Latinoamérica. Ha surgido sobre todo una sociedad civil transversal en términos políticos que se ha tomado la campaña. Es cierto lo que dice Ricardo Israel, que pareciera la campaña del rechazo una campaña sin cabeza, pero al mismo tiempo puede ser una de sus mejores virtudes. Amarillos por Chile es la más representativa de esas organizaciones de la sociedad civil y reúne intelectuales, dirigentes sociales, académicos, políticos, muchos de ellos con tradición de izquierda, y a muchísimas organizaciones de base que están recorriendo el país y que le han enviado un mensaje muy potente a la ciudadanía. ¿Qué hemos planteado nosotros como centro derecha a través de Chile Vamos, que es la coalición, ¿verdad?, en la que estamos convocados los partidos políticos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis? Hemos planteado un rechazo para darnos como país una nueva oportunidad, entendiendo el mandato que nos dieron los chilenos en octubre del 2020 por un cambio constitucional, por una constitución nacida en democracia y que también simbolice un cambio, un paso de etapa, una etapa que ya terminó en el país, y plantearle cara a una etapa diferente, con otros estándares. Nos hemos comprometido también, hemos planteado también compromisos por una nueva constitución de acuerdo a los principios de una democracia moderna y para responder a las legítimas expectativas de los chilenos por mejores condiciones de vida e igualdad, porque esas expectativas y esa frustración es real, no es inventada. Existe efectivamente una frustración en un sector importante de la ciudadanía, especialmente de la clase media, que fue parte de una movilidad social interesante en los últimos 30, 40 años, pero que siente inseguridades cuando enfrenta momentos difíciles en su vida, y eso es también lo que ha alimentado este relato de una izquierda radical que se opone al capitalismo, que se opone a la democracia incluso representativa, ¿verdad? Y que ha alimentado esta frustración y la ha convertido en un vehículo para instalar un proyecto político que está nítidamente representado en el texto de la Constitución. El texto de la Convención no es para una constitución para un país en donde podamos convivir la izquierda, la derecha y la inmensa mayoría de los chilenos que no adscriben a ninguno de esos dos sectores políticos. Es una constitución para un proyecto político de izquierda. Y finalmente, lo que hemos planteado como centro de derecha y como desde Chile Vamos, un camino post-plebiscito que surja del diálogo, sin exclusión y con apego a la democracia y a nuestras instituciones. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Isabel porque creo que nos deja muy esperanzados. El secreto de la redemocratización de América Latina está en el fortalecimiento de la sociedad civil y veo que en Chile eso está pasando. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a Nicolás Mockenberg. Nicolás Mockenberg es un político chileno que obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica de Chile. Fue ministro de Trabajo y de Previsión Social de Chile del 2018 al 2019. También presidió la Cámara de Diputados de Chile entre el 2012 y el 2013. Más recientemente ha estado por los pasillos universitarios de nuevo, contribuyendo a los estudios de América Latina en la Universidad FIU, que es la Florida International University. Bienvenido, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Les mando un afectuoso saludo a todos. Estamos aquí en Chile. Un saludo a Isabel, a Carlos, en fin. Gracias por la invitación. Estamos en momentos históricos en Chile. Y como decía Isabel hace unos minutos atrás, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que suscribió prácticamente todas las fuerzas políticas en Chile, sin duda fue visto como la única salida a una compleja situación que vivía Chile, particularmente en el ámbito social.
Meses después se produce la elección del proceso constituyente. El 4 de julio reciente se entrega el texto al borrador y en el intertanto se había renovado la Cámara de Diputados, el Senado, donde la centroderecha crece abrumadoramente su proporcionalidad, llegando a prácticamente la mitad del Congreso, particularmente en el Senado. Y es bueno, a 5 meses de producido el cambio de gobierno, hacer un balance de lo que ha sido el gobierno y al mismo tiempo la Asamblea Constituyente. Porque, brevemente, el propio gobierno, presidente Boric, cuando asume, definió su debut como un debut lleno de turbulencias. ¿Y qué hemos visto estos meses? Un serio problema al inicio en la conformación del gabinete, declaraciones desconcertantes y polémicas entre los ministros que se contradecían, un muy bajo control de la agenda legislativa, una bajísima cohesión de las fuerzas que hoy día están en el gobierno. Recuerdo mis años recientes como embajador en Argentina y siento que hay algo similar a lo que le está ocurriendo al gobierno chileno, donde Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, siempre enfrentó y enfrenta serias dificultades de organizar, de controlar y de unir a su coalición de gobierno. A veces yo me quedaba con la sensación similar a lo que veo en el presidente Boric, que ellos quieren conducir su coalición de gobierno en algo más de consenso y moderación, sin embargo no pueden, no tienen espacio político. Y así debutó el gobierno del presidente Boric, con críticas muy fuertes del Partido Comunista, miembro de la coalición de gobierno, al propio gobierno del presidente Boric. Recuerdo las críticas del ex candidato presidencial Jadwe del Partido Comunista a Boric por el nombramiento del ministro de Finanzas Públicas, o las intervenciones de esta misma persona en la Cumbre Internacional contra el Fascismo, en cual respaldó a Maduro, y para qué decir entonces la intervención que tuvo Chile en la Cumbre de las Américas, en la cual reclamó, sin respaldo ciudadano, por la participación de Nicaragua, Cuba, en esta cumbre. Y con la Convención Constitucional, para que se entienda, ocurrió un tanto parecido. Las expectativas que se tenían tanto del gobierno como de la Convención han caído bruscamente. Si el gobierno partió con un 50% de apoyo, a la quinta semana tenía más desaprobación que apoyo, y hoy día su desaprobación llega al 60%. El plebiscito histórico que dio paso a la Convención Constitucional lo ganó la prueba con 80%. Hoy, como decía Isabel, todas las encuestas, unas más, otras menos, más bien rechazan el trabajo que ha hecho esta convención. ¿Y por qué pasa esto? El gran, a mi juicio, punto de inflexión ha sido lo que han sido las contradicciones, la indefinición, tanto del gobierno como la convención, respecto del norte que le quieren entregar al país. Contradicciones permanentes. Si bien se ganó la elección con un gran eslogan que es una nueva forma de hacer política en los hechos, han habido una serie de errores que han demostrado que en la realidad aquello no se cumple, en, por ejemplo, el tratamiento de la violencia en el sur de Chile, por el conflicto de la Araucanía y otros temas más que pudiésemos profundizar más adelante. En definitiva, no voy a ahondar en lo que son los ejes, a mi juicio, negativos y perjudiciales de este borrador constitucional que ya se ha dicho con anterioridad. Este espíritu refundacional o revanchista con que los convencionales enfrentaron, les ha jugado una mala pasada. Chile es un país que tiene una vocación profunda de entendimiento de acuerdo, y la convención ha actuado exactamente en sentido contrario. Se puede perfectamente hacer cambio, como se han hecho muchos en Chile, pero aquí no hubo ni una instancia real de acuerdo dentro de la convención. Se impuso una visión, y de esa visión los convencionales no han querido moverse. Fíjese usted que el debate hoy día, quienes lo han podido seguir desde Estados Unidos, ¿cuál es el debate? Ya nadie defiende el texto del borrador, o muy pocos más bien los que defienden. El verdadero debate es qué camino es el mejor para corregir este borrador. Algunos en la izquierda sostienen que aprobando al día siguiente es más fácil corregirlo. Es evidente desde mi punto de vista que el rechazo, que hoy día concita mayoría, es el camino sin duda más expedito para lograr una nueva constitución para Chile. Pero como ven, el debate es qué camino se utiliza para corregir el borrador y no la defensa de lo que el borrador propone. Yo termino sacando ciertas lecciones que siempre es útil en este camino y que yo creo que el pueblo chileno ya las está sacando.
Sé que las elecciones se ganan hasta el último minuto, pero también es de luego, no obstante lo importante que es que gane la opción de rechazo por las razones que aquí se han dicho y otras más que van a surgir en este encuentro, ya se pueden obtener ciertas lecciones fundamentales. Chile es un país, el mundo está siendo polarizado políticamente. Y hay un fenómeno importante que ha surgido en Chile que rompe esta polarización. Aquí se hablaba del grupo Los Amarillos por Chile, o la intervención de Ricardo Lagos, expresidente Eduardo Frei, la mitad de los ministros de la ex Concertación. Lo que acaba de decir Ricardo Israel son una demostración de que la vocación de moderación, de acuerdo de la centroizquierda no se ha perdido y tiene todavía respaldo ciudadano. A veces la polarización de las fuerzas políticas es como el canto de sirenas que en la obra La Odisea parece convencer y engañar a todo un pueblo. Pero profundamente, termino, la vocación de entendimiento está más vigente que nunca. Y la polarización, si bien es cierto, surge como una tentación a veces para recuperar el gobierno rápidamente, y uno dice, bueno, si polarizo el debate político, vamos a recuperar el gobierno. Así conversaba con algunos amigos argentinos o en Colombia. No hay que dejarse llevar por ese canto sirena. En Chile ha perdurado, a mi juicio, y eso es lo que está perdurando hoy día, el clima de acuerdo, el clima de moderación. Aunque parezca impopular hoy día ser moderado, porque parece más fácil ser estridente. Segunda lección, y algo insinuaba Isabel, los modelos no se defienden solos, más aún cuando existe una brecha generacional como la que hoy día existe en los países de América Latina, donde los jóvenes pareciera que no conocieron, y de hecho, no conocieron los índices de inflación, de pobreza, que sí lo hicieron nuestros padres. Y esto significa que hay que estar permanentemente explicando y proponiendo nuevas metas. La derecha no puede ser conservadora y autocomplaciente, siempre tiene que ser revolucionaria en el sentido de ir entendiendo que las expectativas crecen y que es legítimo ir produciendo los cambios para alcanzar esas expectativas. Y finalmente, entender que lo que se acuerde en un consenso político no debe nunca olvidar que para llegar a un acuerdo, si valga la redundancia, se requiere perder el complejo a defender las ideas propias. Yo puedo sentarme a negociar un acuerdo bueno para el país, pero solamente ese acuerdo va a ser bueno si tengo clarísimo cuáles son las ideas y no tengo complejo para defenderlas. Y creo que esas son lecciones que ya hoy día hemos tomado de nuestro país, que insisto, y eso quiero que sea quizás el eje de lo que quiero dejarles hoy día, Chile no ha perdido esa vocación profunda de entendimiento, de acuerdo, aquella que nos dio una transición a la democracia pacífica en los últimos 30 años, y que por ratos pensamos en los años 2019 que se había perdido, pero los resultados hoy día están demostrando que no, está más viva que nunca, y yo creo que eso es lo que va a proyectar el camino al futuro de nuestro país. Muchas gracias, sinceramente, por el esfuerzo que hace el Instituto de promover la democracia y la economía libre en toda nuestra región, que, por supuesto, se requiere mucho en los próximos años. Muchísimas gracias, Nicolás. Ahora vamos a darle la bienvenida a Luis Beltrán Guerra, que es miembro de nuestra Junta Directiva. Luis Beltrán Guerra es abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en la Universidad de Roma y New York University. Fue profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, así como de Ciencias Políticas. Ha escrito 30 ensayos y 20 libros. En la Venezuela democrática fue Procurador General, Ministro de Justicia y miembro del Parlamento venezolano. Desde mi punto de vista personal, tuve el privilegio de compartir labores de gabinete con el doctor Guerra, en cuyo seno se destacó por sus sabias opiniones legales y por su apoyo incansable a la causa de la democracia en toda América Latina. Bienvenido. Bueno, saludo a los presentes en la tribuna de oradores, vamos a decir, y al resto de los asistentes. Y elogio la iniciativa por este interesante foro. La democracia no es la misma desde ya hace algunas décadas, y así ha de entenderse. No sabemos si pueden actualizarse y cuál sistema será el sustituto. Ese es el escenario para el proceso constituyente de Chile. Las constituciones en sentido formal tienen como propósito la creación de un orden social democrático, lo cual han alcanzado algunos países, los prósperos, lamentablemente muy pocos.
Se sabe que la Constitución es la ley fundamental del ordenamiento jurídico de un Estado, encargada de regular el ejercicio del poder público y los derechos y deberes de sus ciudadanos. Ambos anhelos lamentablemente prosiguen como tales, pudiéndose afirmar que la democracia, las constituyentes y las cartas magnas están seriamente endeudadas con respecto a sus promesas, específicamente en el ejercicio del poder público y la generación de bienestar social. Elaborar una constitución es una ardua labor, pero mucho mayor es ponerla en práctica. En el siglo XX el proceso constitucional se ha desmoralizado, pues a él han acudido quienes se enteraron en un día que existía y convenía aprovechársele para, como en el caso de Chávez en Venezuela, la propuesta constituyente la colectan académicos en bandejas de plata y que Chávez aprovecha para estatuir el camino más eficiente al desastre de las últimas décadas en el mundo. No nace en el gobierno, más bien fuera de él. Una constitución pomposa y embustera fue el resultado, y bastante alejada del nivel de ciudadanía de sus destinatarios. En Chile, una presunta desigualdad social y la sucesión de la jefatura del Estado entre el propio Augusto Pinochet, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, algunos por 2 veces en forma consecutiva, fueron causas para la erosión de las bases democráticas que trataron de rescatarse después del gobierno de apariencia comunista de Salvador Allende. El acuerdo de una convención constituyente no es de plantear el por qué y el para qué, pues ello depende exclusivamente de quienes mandan, y en el caso chileno del gobierno de Gabriel Boric y de su Congreso. Será óptimo si dinamiza la igualdad social que las democracias postulan y malo en caso contrario. Una lista exponencial de derechos humanos es lo más probable que llene las páginas de la nueva Carta Magna en el país sureño. Y Dios quiera que no, pues la metodología de los textos fundamentales en las Américas es apaciguar con un listado de expectativas populares para estimular el sufragio. Es actualmente la oferta escrita a favor de los excluidos, tanto en la política como en el acceso a la participación política. Esto último en caso de que partidos practiquen una verdadera democracia interna y el no detestable caciquismo. El presidente Boric y los asambleístas en la Convención Constituyente tienen el reto de hacer un buen gobierno, con participación equitativa en las oportunidades de trabajo, actividades comerciales, financieras y de otra índole en beneficio de la clase media y de la más baja. ¿Podría hacerse con la actual Constitución de Chile? Por supuesto. Entonces, ¿para qué una constituyente? ¿Es tan obsoleta la Carta Magna del 2005? ¿Impedirá la convención que Boric se estatuya el comunismo en Chile? ¿Se hará en democracia? La respuesta complicada. Las preguntas se formulan bajo la inequívoca convicción de que la Constitución no es una panacea ante la demanda de los chilenos. Gracias y de nuevo felicitaciones por este importante foro. Muchas gracias. Vamos a darle ahora el derecho de palabra a don Pedro Cateriano. Es un abogado político peruano que se desempeñó como primer ministro del Perú de julio a agosto del 2020, bajo la administración de Martín Vizcarra. Anteriormente se desempeñó como ministro de la Defensa de Ollanta Humala de junio del 2012 a abril del 2015.
y primer ministro de abril del 2015 a julio del 2016. Bienvenido a nuestro foro. Les decía que por múltiples razones he seguido de cerca este debate constituyente en Chile. Lo más llamativo es cómo Chile, después de haber estado liderando el progreso, el desarrollo económico en América Latina, a portas de dar un paso para ser un ejemplo de democracia, se encuentra en esta situación. ¿Acaso porque las ideas a veces cuando no se combaten pueden hacer cambiar a todo un pueblo? No lo sé. Pero aquellos que hemos apreciado el cambio en Chile desde lejos, que periódica y espaciadamente hemos tenido la oportunidad en Chile, objetivamente, no por las cifras, que parece que es algo que en el mundo de hoy no vale cuando se trata de atacar políticamente. No, constatando el progreso de Chile, nos preguntamos por qué esta situación. ¿Acaso porque, como ocurre en mi país, en el Perú, creemos que los problemas en América Latina, como muchos países, se solucionan cambiando constituciones y aprobando leyes? Por lo menos en mi país, eso no funciona. Hemos tenido innumerables constituciones y hoy nuevamente existe la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, acaso por la influencia de Chile hoy día, que marcaría una corriente de influencia en mi país. Por eso el interés de lo que pasa en Chile. Hay otros aspectos que me llaman profundamente la atención. Por ejemplo, ¿cómo puede haber influido un ejemplo político como el de Evo Morales, que precisamente no es un demócrata? Evo Morales es un golpista que llegó al poder con el objetivo de perpetuarse en el poder. ¿Cómo un personaje sin trayectoria democrática puede haber influido con su idea del Estado plurinacional? Una noción que destruye la unidad de un Estado, una noción jurídica y política que no une, sino que divide. Felizmente, en Chile hay una democracia que a lo largo del tiempo ha generado liderazgos. Y la voz del presidente Ricardo Lagos, que precisamente no es un adversario del presidente Boric y que tampoco ha sido un crítico permanente de este proceso constituyente en Chile, ha sido una voz con sentido de Estado que está exhortando a los chilenos, a sus compatriotas, a una reflexión. ¿Es Chile realmente un Estado plurinacional? No. Chile estuvo en sus orígenes bajo la influencia del incanato que nació en el Perú. Posteriormente, durante muchos años, por el virreinato de España. Creo que acierta el presidente Lagos cuando señala que Chile fue un Estado plurinacional en su origen, pero hoy ya no lo es. Aceptar esa tesis significaría destrozar los cimientos de la unidad del Estado chileno. Y creo que eso, viéndolo desde afuera, es algo que debería llevar a la reflexión a los chilenos. Por eso hay que felicitar que Chile tenga personas como Ricardo Lagos que actúen con sentido de Estado, con compromiso cívico y fundamentalmente hablándole la verdad a sus compatriotas. No quiero entrar ya a otros temas que me llaman profundamente la atención, como por ejemplo el caso de no solo de este cambio de denominación del Poder Judicial, sino de las atribuciones que se le estaría dando. Tampoco romper una tradición histórica en Chile que ha traído sí, más beneficios que daños, como por ejemplo el Senado. Mi país en las últimas décadas
ha experimentado lo nocivo que representa para una democracia el Parlamento unicameral. Ojalá en este aspecto se reflexione también y logre Chile, que hay que decirlo, conjuntamente con Costa Rica, Uruguay y Colombia, han sido las democracias ejemplares de América Latina, con todas sus dificultades, pero siempre han señalado un norte. Creo que estas son horas difíciles para toda América Latina, en donde la tentación totalitaria, el rompimiento del orden constitucional, las constituyentes para mantener liderazgos al margen del orden constitucional están vigentes. Confiamos que Chile en estas próximas elecciones marque un derrotero en defensa de la democracia y del orden constitucional como ejemplo para América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones, don Pedro Catarino. Se los agradecemos, Cateriano, y le agradecemos sus reflexiones y acompañamos mucho de su visión sobre Chile. Vamos a darle ahora el derecho de palabra a Gustavo Kovacevic. Durante los últimos 25 años, Gustavo ha descollado como líder de la industria en servicios financieros internacionales, trabajando para las grandes empresas internacionales como el Banco de Chile, Aetna, AEG, Alico y MetLife. Bienvenido y bienvenido, don Gustavo. Muchas gracias, Beatriz, y gracias a IDD por invitarme a esta presentación sobre la nueva Constitución. Esta propuesta es de dulce y de agraz, porque contiene algunas cosas buenas, sin duda, pero también varias píldoras envenenadas que la hacen inaceptable. Y la hacen inaceptable porque debilita nuestra soberanía y nuestra democracia al romper el equilibrio de poderes y promete una crisis económica de grandes proporciones al debilitar la certeza jurídica en general y la propiedad privada en particular, fuente de toda libertad individual. Y nos queda muy claro a muchos que seguimos lo que pasa en América Latina, que esta Constitución conducirá en el corto y mediano plazo a un asambleísmo y democracia popular al estilo de lo que vemos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, aunque lo nieguen una y mil veces. La pregunta del $1.000.000 es, y algo aludían algunos de los panelistas anteriores, ¿cómo se pasa de ser de un país con una economía reconocida por todos los organismos internacionales como la mejor de América Latina en los últimos 30 años a de pronto creer que somos un completo fracaso y que debemos cambiarlo todo? Para entenderlo es fundamental recordar que las protestas justificadas y pacíficas del 2019 fueron rápidamente sustituidas por muy bien organizadas actividades de violencia que provocaron el mayor estallido del que se tenga recuerdo y que puso de rodillas al débil gobierno de la época, que entró en un proceso de nueva constitución que nunca fue la demanda de la calle, ni en ese entonces ni ahora, para llegar a rendirse y firmar un doble acuerdo por la paz que nunca llegó. Esa mayoría circunstancial, abrumadora, hay que decirlo, en la Convención Constituyente fue potenciada por una ilegal inclusión post-plebiscito de escaños reservados para los pueblos originarios de dudosa legalidad, lo que hizo que el proceso deliberativo y democrático fuera un proceso fallido al anular completamente la opinión y propuesta de las minorías, y explica por qué entonces terminó no siendo un programa para todos, sino que un programa de extrema izquierda. Las principales amenazas políticas y económicas se pueden resumir brevemente mencionando a una democracia debilitada, a una desigualdad ante la ley, a una alta conflictividad social y a una falta de certeza jurídica, entre otras. En primer término, propone un régimen presidencial debilitado, y algo especialmente grave que nos ha sido señalado es que pierde su exclusividad en el gasto público, con las consecuencias de imaginar. Hasta el año 70
y antes, nosotros fuimos líderes en América Latina teniendo la mayor inflación de la región. Elimina el Senado, proponiendo un Congreso unicameral que rompe el equilibrio parlamentario y cuya Cámara de Diputados, con acuerdos por simple mayoría, será en la práctica la Asamblea Popular con la que sueñan los populistas y neomarxistas. Somete al Poder Judicial al poder político de turno, supervisado por un Consejo de la Justicia, sistema puesto en práctica en forma más o menos parecida por las dictaduras populistas que se extienden por América Latina. Pero lo más grave de todo es quizás la creación de un Estado plurinacional indígena ya mencionado, otorgándole a los pueblos originales, que en Chile no representan más allá del 10% de la población, a diferencia de Bolivia, Ecuador y Perú, autonomía, escúchese bien, territorial, judicial, administrativa y económica, augurando un caos total para su implementación. Entre los aspectos económicos ya más específicos, se instala un clima en general de gran incertidumbre económica, porque esta nueva Constitución, en sus 11 capítulos y 388 artículos, no incluye ninguno sobre la economía, y no incluye reglas ni incentivos al ahorro, a la inversión y al crecimiento, que es el requisito previo y fundamental para lograr el progreso, bienestar y el otorgamiento de derechos sociales. En el caso del Banco Central, se avanza sobre él y se pretende intervenir su autonomía y carácter técnico y apolítico, debilitando una institución que ha sido un bastión en el éxito económico de Chile. En forma también más específica, se afecta el tema de pensiones para hacerse del manejo de los fondos de ahorro futuro e instalar un sistema de reparto mixto no financiable y quebrado en todas partes del mundo, abandonando un modelo que fue la columna vertebral del boom chileno, llegando a acumular más de 200 billones de dólares y que multiplicó por 3 los ahorros individuales. En la salud, minimizando la importancia y el excelente servicio del sistema privado de salud, ahora en interdicción y cuyos afiliados, más de 3.300.000, deberán ahora sumarse a las colas de espera del sistema nacional semi-colapsado, destinando obligatoriamente el 7% que hoy día pagan, lo que lo convierte en un tributo más. Ahora, mucho más grave quizás, los derechos de agua. Se está decretando la caducidad de los derechos vigentes del agua y usos futuros, sujetos ahora a autorizaciones por los burócratas de turno, afectando gravemente el valor de la propiedad agrícola, minera e industrial. En los derechos mineros ocurre igual cosa con los derechos legales y la propiedad jurídica del sector minero, creando gravosos flancos jurídicos y afectando el desarrollo del principal sector de nuestra economía, el sueldo de Chile en el caso del cobre, con consecuencias gravísimas para nuestro futuro económico. Y en vivienda, como ya lo mencionaba Isabel, se habla ahora de acceso y derecho a una vivienda digna, abandonando el sueño de la casa propia. Bueno, de las dos opciones, como varios que me antecedieron lo indicaron muy bien, la vía del rechazo es la que ofrece mayores posibilidades de mejoramiento de la Constitución. Las encuestas muestran entre 10 y 26 puntos porcentuales en la última de ayer a favor del rechazo, a tal punto que el gobierno hoy día está más preocupado de inventar un plan B que de defender el apruebo. Las opiniones a nivel internacional, The Economist, New York Times, clasificadoras de riesgo, bancos internacionales y Fondo Monetario alertan sobre el riesgo del país. ¿La campaña del terror o realidad? ¿De qué estamos hablando? Para los que gustan de repetir que esto es una campaña del terror o de los que nos oponemos por ser ultraconservadores, basta con preguntarle ¿a dónde conduce una constitución indigenista como esta? A cualquiera de los cientos de miles de exiliados, muchos de los cuales llegaron a Chile caminando varios miles de kilómetros y que hoy prefieren vivir hacinados y hasta en carpas en la vía pública con tal de huir de un país que les prometió más derechos sociales, más dignidad y beneficios ilimitados. Muchas gracias. Agradecemos sus reflexiones a Gustavo Kovacevic. Vamos a darle el derecho de palabra al expresidente del Ecuador, don Osvaldo Hurtado. Fue presidente del Ecuador entre 1981 y 1984. Fue presidente de la Asamblea Constituyente en 1998. Entre sus numerosos libros se destacan El poder político en el Ecuador, Ecuador entre dos siglos y el socialismo del siglo XXI.
Bienvenido, presidente Hurtado. El proceso político iniciado en Chile para reemplazar la constitución vigente por una nueva, aprobado plebiscitariamente por los ciudadanos, y que ha culminado con un documento preparado por la Asamblea Constituyente que fue convocada con tal propósito. Me parece a mí que partió de dos premisas equivocadas. La una, de que había que reemplazar a la Constitución de Pinochet, del dictador de ese país, que supuestamente todavía continuaba vigente, sin ninguna modificación, para reemplazarla por una constitución democrática como correspondía. Pero los chilenos saben mejor que yo que la constitución del general Pinochet fue reformada, numerosas fueron los cambios introducidos a través de un trabajo conjunto de los partidos democráticos que formaban parte del Congreso Nacional. Principalmente los partidos que han gobernado Chile: Concertación, Demócratas Cristianos, Socialistas y los de otro sector político. Y este trabajo realizado a lo largo de los años ha cambiado profundamente la constitución de Pinochet. Pero dejemos a un lado este recuento histórico y examinemos la constitución de Chile vigente. A mi manera de ver, en ella están presentes los 8 elementos que constituyen, que conforman, que definen a un sistema democrático: imperio de la ley, división del poder, independencia de la justicia, libertades, garantías, derechos, elecciones transparentes, escrutinios confiables, transparencia en el gobierno. Chile es uno de los pocos países de América Latina que figura como uno en los más altos niveles contrarios a la corrupción. Pluralismo político. Bien, estos elementos han estado presentes a lo largo de estas 3 décadas democráticas, lo que quiere decir que la Constitución de Chile de ninguna manera era una constitución no democrática, autoritaria, autocrática, carente de estas características que acabo de señalar. Una segunda premisa equivocada fue la creencia de que es posible construir, elaborar, constitucionalizar una nueva democracia. A mí me parece que existe una sola democracia, la democracia llamada liberal, representativa, común a todos los países de Europa, a buena parte de los países latinoamericanos, sin duda a los de Norteamérica, a muchos de África y de Asia. No existe en el mundo de hoy otra democracia. Y cierto es que en el siglo XX y en el siglo XXI han intentado algunos países elaborar un nuevo sistema democrático. Pero todos esos intentos terminaron en dictaduras. Algunas atroces, como la nazi de Hitler en Alemania o la fascista de Mussolini en Italia.
Y algo parecido ha sucedido en América Latina. Muchos de los dictadores que a lo largo de la historia del continente derrocaron a gobiernos democráticos, hicieron el discurso que se comprometían a transformar la democracia y a edificar un nuevo sistema político de esta naturaleza. Es lo que hizo el dictador Hugo Chávez en Venezuela, el dictador Rafael Correa en Ecuador, en mi país, y el dictador Evo Morales en Bolivia. Asumieron el control de todos los poderes del Estado. Desaparecieron las elecciones libres, la independencia de la justicia. Bueno, esta es la nueva democracia que ha nacido propuesta por aquellos que dicen que hay que acabar con la vieja democracia. Pienso que estas dos reflexiones y algunas otras se han hecho los chilenos, tanto los ciudadanos como algunos partidos y algunos líderes, que se han expresado contrarios a la aprobación plebiscitaria de la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente. Quienes desde lejos hemos admirado el formidable desarrollo económico y social de Chile y el carácter ejemplar de la democracia chilena. Compartimos el punto de vista de aquellos ciudadanos y líderes políticos que quieren para el país una democracia igual a la vieja, a la antigua, a la señera democracia occidental, liberal y representativa. Vamos entonces ahora a pedirle a nuestro director ejecutivo que haga las reflexiones de conclusión de este foro. Don Carlos Sánchez Berzaín fue fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, ministro de la Secretaría de Defensa y de Interior en Bolivia, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y una maestría en Ciencias Sociales. Bueno, bienvenido. Gracias. Agradecer a todos los panelistas sobre este importante tema en el foro titulado El proceso constituyente en Chile. No puedo evitar empezar estas conclusiones leyendo y recordando una noticia que aparece en todos los periódicos de la región. Yo voy a usar la de Infobae, que dice: tragedia en Chile. 3 migrantes venezolanos murieron en un container por inhalar monóxido de carbono. Las víctimas son 2 mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes se encontraban en situación de calle, que encendieron una estufa para combatir el frío. Las mujeres son una de 19 años, otra de 21 años y el hombre alrededor de 40 años, y han muerto en Chile el viernes pasado en la zona del bypass de la ruta 160 de Coronel. O sea, esta es la gente a la que ha expulsado el resultado del proceso que inicia Hugo Chávez cuando el año 1999 jura sobre lo que llama la moribunda Constitución de la República de Venezuela y de inmediato pone en marcha una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que es el modelo de otras asambleas constituyentes que se llevan adelante en toda América Latina a partir de un proyecto que se torna en un proyecto transnacional. Empezó en Venezuela, pero quiero que hagamos un poco de historia y veamos que después de Venezuela vino Bolivia, Ecuador con Correa y ahora Chile. Y que todas estas asambleas constituyentes tienen la característica de empezar con un proceso de desprestigio, de crisis y de conflicto, donde se atacan a líderes, partidos y al sistema político, y a partir de procesos de conflicto nacional
se convierte el conflicto en un problema de Estado, y el problema de Estado se convierte en un problema de sistema y se termina proponiendo la constituyente, no la reforma constitucional, que es otra cosa, porque la reforma constitucional es un proceso que sistemáticamente, de acuerdo a las normas de la Constitución, hacen reformas parciales, como lo establece la Constitución de la República de Bolivia de 1967, que ha sido suplantada para imponer fraudulentamente la constituyente que ha dado lugar al Estado plurinacional. O como hizo Chávez en su momento, porque la constituyente quiere decir reforma total, a partir de un macropoder que se da a una asamblea constituyente que técnicamente refunda el Estado. Entonces, en ese escenario, con ese marco de referencia del resultado del modelo de la constituyente chavista, que después se convirtió en un proceso transnacional, empezamos estas conclusiones que van a tratar de recoger lo que aquí se ha explicado con algunos aportes adicionales. Primero, hemos escuchado muy tenuemente el tema relativo al proceso transnacional que representan las constituyentes en el siglo XXI. 22 años, 4 o 5 constituyentes, la constituyente de Venezuela, la constituyente de Bolivia, la constituyente del Ecuador, la constituyente de Chile, la propuesta de constituyente en el Perú, impulsos de hacer constituyentes para promover reformas totales, saltándose y violentando el Estado de Derecho que supone la reforma de la Constitución establecida en sistemas semirrígidos o rígidos en las constituciones de diferentes países latinoamericanos. Eso nos trae la pregunta de que si el proceso constituyente en Chile es un proceso nacional chileno. ¿Es un proceso chileno o es el resultado de la influencia de esta transnacionalización de las constituyentes para quebrar los estados nacionales, para romper la democracia y para reemplazarlos por procesos, entre comillas, revolucionarios que han resultado ser procesos de crisis humanitarias como los de Venezuela o de constitución de narcoestados como el Estado Plurinacional de Bolivia y de crisis económicas generalizadas como son esos países y como resultó en su momento el Ecuador de Correa? Yo les pido entender que el proceso constituyente que afronta ahora Chile es un proceso altamente influido por una conspiración transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, organizada a principios de este siglo por Hugo Chávez y Fidel Castro, que han expandido las dictaduras, haciendo dictaduras a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que han desestabilizado toda la región. Les voy a dar algunas pruebas de eso. Las formas como se plantean las constituyentes, pero además de eso, las características que tiene el proyecto de constitución para Chile que van a votar el 4 de septiembre, con lo que son los resultados constituyentes de Venezuela, del Ecuador y de Bolivia. No es cierto que Bolivia sea el único Estado plurinacional. Ecuador es Estado plurinacional y así está proclamado en su constitución, aprobada por el castrochavismo, por el régimen de Rafael Correa. El otro elemento es que lo que buscan básicamente es dividir la nación. Naciones que tienen un proceso de formación y de consolidación de más de 200 años. Naciones como la nación chilena, como la nación ecuatoriana, como la nación boliviana, son atacadas a partir de elementos que representan cultura, no naciones. Porque después de 200 años, todos los rasgos del indigenismo que he hecho a Aymara en Bolivia, de lo que es el indigenismo en el Ecuador, o lo que es el indigenismo mapuche, o las 11 nacionalidades que ahora están inventando en ese proyecto, son culturas, no son naciones. Lo que hace el castrochavismo es impostar lo que es el pluriculturalismo para imponer el plurinacionalismo y de esa manera destrozar la nación chilena, en este caso, como han destrozado la nación boliviana. En Bolivia han consagrado en la Constitución del Estado Plurinacional 36 naciones. En Chile proponen 11.
Otro elemento, la desaparición del sistema de justicia es una copia de la Constitución de Hugo Chávez, copiada, aumentada y corregida en las constituciones del Estado Plurinacional de Bolivia y en la Constitución de Carondelet de Correa en el Ecuador. Hacen desaparecer el sistema de justicia como el órgano fundamental de control del Estado de Derecho. Y para eso la vuelven un sistema, pero además le crean una justicia paralela a partir del indigenismo, con lo que ratifican la destrucción de la nación chilena, en este caso, como han tratado de demoler la nación ecuatoriana, la nación boliviana. Liquidan instituciones. El ejemplo más grosero en el caso del proyecto chileno es Carabineros de Chile. No hay policía más respetada en Latinoamérica que Carabineros de Chile, de acuerdo a encuestas, de acuerdo a toda la información disponible sobre el tema. Y simplemente desaparece Carabineros de Chile. Acaban con la democracia porque liquidan la igualdad. O sea, aparecen ciudadanos, entre comillas, el concepto de ciudadano es la igualdad, pero aparece gente que es más igual que otra, a título de indigenismo, a título de luchar contra el colonialismo, a título de sexismo, a título de la multiplicación de los ejes de confrontación, que es la base del castrochavismo operada por el Foro de Sao Paulo. Y yo no puedo creer que todos estos datos que recurren durante más de 20 años en las Américas no sean considerados por los políticos chilenos y por los servicios chilenos tan eficientes en la defensa de su patria, de su nación y de su república. El tema es que el proyecto que se presenta para votar el 4 de septiembre es un proyecto que está siendo impuesto desde la dictadura boliviana con toda la herramienta del socialismo del siglo XXI, y hay sectores en Chile que todavía pretenden decir que el proceso constituyente chileno es un proceso nacional. No es nacional, porque el texto del proyecto así lo demuestra. Y un ejemplo adicional, el sistema electoral, también copiado a las constituciones castrochavistas. El sistema electoral que se propone para la nueva constitución de Chile es una copia de Venezuela y de Bolivia, porque acaba con el sufragio universal. El sufragio universal es una persona, un voto. Es la igualdad entre los ciudadanos, y lo que hace, como en Bolivia, como en Ecuador y como en Venezuela, es escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en los órganos colegiados de representación popular a nivel regional y local. Fascismo puro, porque el fascismo es el ejercicio a través de lo que son cuerpos específicos funcionales. Sería muy largo ese análisis, ya lo han planteado aquí brillantemente con los efectos económicos, políticos, pero lo que se ve en el planteamiento final que se va a votar el 4 de septiembre es que hay varios caminos. El camino del rechazo, con un sector importante del liderazgo chileno diciendo se va a rechazar, pero ¿qué hacemos para corregir la propuesta? O sea, se va a rechazar, pero están buscando una alternativa para seguir cambiando la Constitución. O lo que ha dicho el presidente Boric, bueno, puede haber un plan B, puede haber una nueva constituyente, podemos hacer otra cosa. Pero ¿acaso no se acuerdan que la ley que los chilenos han aprobado el 24 de diciembre del 2019, la ley 21.200, que se llama, en su artículo 142 del plebiscito constitucional, termina diciendo, comillas, si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución? Que, como bien lo ha explicado el expresidente del Ecuador, no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Lagos. Termino estas reflexiones con una cuestión adicional sobre lo que es el tema relativo a las votaciones. Mucho se dice que la convocatoria a la constituyente tuvo un respaldo del 80%. Sí, pero del 80% con una presencia de votantes de cerca del 50%, lo que representa un voto efectivo de los inscritos en Chile para votar del 39,8%, que es una característica que se ha repetido
en Ecuador que se ha repetido en Bolivia, porque una de las experticias del socialismo del siglo XXI es convertir minorías relativas en mayorías absolutas. Revisen ustedes el voto efectivo de lo que supone la convocatoria a la constituyente y no tengan miedo de que el pueblo chileno rechace el proyecto de Estado plurinacional castrochavista del socialismo del siglo XXI, copia de las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que siga vigente la Constitución de la República de Chile reformada por el presidente Lagos. Muchas gracias. Y con la intervención de nuestro director ejecutivo cerramos este foro. Esperamos vernos la próxima semana con ocasión de nuestro próximo evento. Buenas tardes.